Muy buenas. Mi nombre es Orlando Pérez. Soy profesor universitario de grado y posgrado, investigador organizacional de, y también educativo intercultural de Asunción, Paraguay. En esta instancia quiero presentar una investigación realizada en, en un barrio que en realidad se llama Doctor Ricardo Brugada, pero es más conocido como La Chacarita, que está ubicada en la costanera de la ciudad de Asunción. Este es un estudio que se hizo durante el año 2020, en el periodo de pandemia. Está centrado en cómo se han constituido estos espacios comunitarios en relación a la acción educativa y está planteado como, en el título, como construcción de significados de convivencia democrática, considerando dos aspectos importantes. Uno es la transformación educativa, que es un proceso que está viviendo nuestro país ahora en términos de lo que se quiere con el sistema educativo en sí, esa es la denominación que tiene, y la brecha tecnológica, que de hecho también es una situación que se ha ido descubriendo o sea, se ha hecho mucho más evidente en realidad a partir de este distanciamiento social que se ha producido a través de la pandemia. Este estudio, como les dije, está realizado en el barrio La Chacarita, en la costanera de la ciudad de Asunción. Y en realidad es un barrio muy antiguo, es un barrio, uno de los más antiguos de la ciudad en realidad, pero ha tenido unas características de emergente, sobre todo por la consolidación de diferentes migraciones como asentamientos informales de pobladores que se han ido colocando en la ribera del río. Siempre ha sido una costanera, pero Asunción nunca ha sido una ciudad que ha tenido mucha vocación hacia el río. Entonces era una costanera más como un espacio entre la ciudad y el río, que fue tomándose por estos pobladores, y ahora hay todo una franja costera que tiene que ver con la con nueva constitución de la ciudad en términos de los accesos, de la infraestructura vial y decir que permite una circulación más fluida. Bueno, y de alguna manera, al tomar significancia o mayor valorización en términos ambientales, inclusive en términos turísticos y visuales, entonces el barrio ha quedado en una posición, incluso mirando las fotos, privilegiada en relación a la ciudad y en relación al río, a la costanera y esta nueva visión de la ciudad. Pero en realidad el estudio no tiene que ver con estas conformaciones geográficas o urbanísticas de la ciudad, sino como de alguna manera estas conformaciones se dan justamente porque este barrio, en sus características muy particulares, porque como es un efecto también de invasión y sucesión, como se conoce urbanísticamente, los pobladores del centro de la ciudad están comenzando a salir del centro, a buscar otros lugares residenciales, y el centro también está empezando a ocuparse por personas que, por las propias condiciones de limitaciones para la movilidad o de vivir muy al día, como se dice aquí, entonces ocurre que están muy cerca de los lugares en donde tienen sus actividades, que son emergentes, que son muy temporales, incluso son diarias, para poder conseguir aquel elemento del sustento en particular. Aún así, también dentro del mismo barrio hay lugares que están mucho más consolidados, hay incluso ya asentamientos con viviendas que ya tienen un equipamiento urbano un poco más diferente. Pero como les decía, este efecto pandemia nos ha traído, sobre todo en Paraguay, en todo el mundo, pero como esto está enfocado en Paraguay, una necesidad de distanciamiento social, y a partir de marzo, de febrero en realidad, del año pasado, pero más específicamente a partir del mes de marzo, se ha generado todo un proceso de emergencia sanitaria que en principio lo que generó fue una suspensión total de las actividades escolares.
entre muchas otras, también las laborales, pero en este caso las escolares. Y para este sector, eso es algo muy sensible porque el centro educativo, la escuela, no es solamente un lugar donde los niños y los jóvenes reciben la educación del sistema público o del sistema subvencionado por el sistema público, sino también es el lugar en donde además reciben atención, contención, reciben el afecto, reciben alimentación, también la merienda escolar, reciben algún tipo de apoyo, materiales. O sea, hay un montón de actividades que se han desarrollado a través de la escuela en el sistema tradicional y que en el momento de volverse a distancia, para no decir virtual, pero pues sí podemos decir a distancia, ese proceso de digitalización de la educación, entonces esto comenzó a tener otras implicancias porque los estudiantes no solamente se quedaron lejos de la escuela en términos de que no podían asistir a clases, sino también lejos de poder recibir la formación que estaban recibiendo, independientemente de la calidad que pueda tener, y también, entre otras cuestiones, una dificultad para poder acceder a la nueva forma de recibir el conocimiento, que es a través de los medios digitales, porque la disponibilidad o la capacidad tecnológica de cada una de las familias es muy limitada. Teniendo este contexto, lo que básicamente esta investigación se centró es en identificar las prácticas individuales, familiares y grupales de los pobladores de este barrio para afrontar esta suspensión de clases. Porque básicamente el espacio de la escuela era un espacio de socialización, como decía, muy fuerte, pero comienza a ser ahora la necesidad de construirse otros espacios en donde se puedan no solamente suplir a la escuela, cosa que es muy difícil, sino también darle espacio de apoyo a las familias y a los niños y jóvenes que toman la decisión de estudiar. Entonces, todo el barrio tiene que transformarse en un espacio de ayuda comunitaria para asistir a estas familias porque han decidido o han expresado explícitamente sus deseos de continuar los estudios, porque ese es un elemento importante también para considerar. Les decía que estos barrios también tienen cierta movilidad cuando se anega la ciudad, entonces el sistema de ayuda comunitaria está bastante desarrollado. Pero no es la misma situación en el cual hay todo un componente de su territorio de significados que deja de tener protagonismo, en este caso de la escuela, lugar en donde nuclean los estudiantes, en donde aparece todo un sistema ya estructurado que tiene muchísimo tiempo en el sistema tradicional. O sea, cuando empezamos a mirar este tipo de cuestiones y la definición de estos espacios como parte del territorio de los significados de la comunidad, entonces comienzan a construirse, y eso es lo que hemos identificado en la investigación, otros espacios dentro del propio barrio en donde a partir de algunas familias o algunos jóvenes mayores o de algunos padres o madres de familia que decidieron albergar a los niños como una especie de espacio en donde pudieran trabajar con sus actividades escolares, considerando las dificultades que tienen que ver con, por ejemplo, acceder a Internet, donde otras personas hicieron toda una serie de esfuerzos para poder colocar algunos celulares o dispositivos móviles, para dar una denominación mayor, para que estos niños puedan hacer su tarea. Incluso algunos de ellos seguía haciendo en cuadernos, en hojas, para sacar fotos, para enviar por WhatsApp, para contactarse con los profes o las maestras, para que básicamente puedan darle una orientación más o menos personalizada dentro de este esquema del distanciamiento social que se exigía en su momento. Entonces, este es un punto importante para considerar. Ahora, compartir estos espacios familiares y sociales ha generado una suerte de cambio, porque se transforma en un sistema de ayuda comunitaria para asistir a estas familias que dicen y que expresan que quieren continuar con los estudios, como habíamos comentado, en los cuales no solamente los docentes tienen que transformarse en una especie de
agentes incluso presenciales para poder ir visitando alguno de estos lugares, para poder dejar tareas, para poder revisar, para poder motivar a los niños a que sigan con sus estudios, sino también el hecho de que todo el barrio comienza a trabajar incluso no solamente por su propia supervivencia, sino también contemplando estas nuevas necesidades que no tenían que ver con sus necesidades comunes en términos de lo que, de lo que el sistema común, de lo que el sistema comunitario, del sistema del barrio va necesitando. O sea, ese es una cuestión importante para considerar. Eh, También es bueno decir que en el barrio muchas veces durante el sistema del distanciamiento social, como tiene características muy particulares y de alguna forma tiene un sistema y unas normas de convivencia muy propias, no siempre es fácil de controlar estas cuestiones, incluso el hecho de acceder, el hecho de poder transitar y poder relacionarse con las personas para conversar con ellas, a veces también tiene un cierto conjunto de normas que hay que entender. Entonces, la escuela en este caso, tanto como los centros religiosos, pero en este caso las escuelas como centros educativos, siempre han tenido ese protagonismo importante que en este momento se trasladó al sistema comunitario. O sea, pero que lo hizo de manera espontánea. O sea, el sistema comunitario se constituyó de manera espontánea para ser el centro de contención de este tipo de actividades educativas, cosa que de alguna manera no estaba preparado para hacerlo. Por otro lado, también la cuestión importante es identificar cómo se convive, y eso es lo que ha hecho este estudio y lo que estoy compartiendo con ustedes, cómo estos procesos de convivencia han hecho que incluso personas sin relaciones familiares pudieran generar grupos muy cohesivos para poder hacer que los estudiantes puedan trabajar juntos, que no es lo mismo que hacer las tareas en la casa, que a veces alguno hace con el vecino o con quien juega al fútbol, o con quien está por ahí cerca, compartiendo algún tipo de espacio, de que comenzar a identificarse para formar grupos en lugares específicos, en horarios específicos, para que aún con el cuidado del distanciamiento que mucha gente no cree que se pueda considerar, lo han considerado como para que los estudiantes puedan mantenerse en movimiento. Como les decía, utilizando un solo dispositivo móvil entre varios estudiantes, o un dispositivo para los que todos están en un curso, en un grado, otro dispositivo para los que están en otro curso, en diferentes horarios para que puedan compartir las señales de internet. O sea, estas cosas han sido muy interesantes porque en la investigación se han identificado este tipo de aspectos que de alguna manera tienen que ver con definir tres tipos de soporte que se ha dado en esta emergencia o sistema emergente, por así decir, que uno es el soporte material para que se pueda seguir trabajando. Dos, el soporte personal en el sentido no solamente de personas que se pusieron a disposición para poder cuidar a los niños, sino también el soporte emocional a los estudiantes, porque muchas de las familias, independientemente de las disposiciones de cuarentena o de distanciamiento, igual tenían que salir a buscar el sustento diario. Entonces, eso también es una cuestión importante porque se va generando una especie de nueva forma de convivencia que reconfigura el territorio de significados en términos de aquellos aspectos que en este caso a la comunidad que ha sido investigada le parece es de suma importancia. E incluso en las conversaciones con ellos decían que eso era algo lógico que tenía que hacerse porque en realidad hay mucha expectativa porque los niños puedan seguir estudiando para que puedan tener un futuro mucho mejor, independientemente que sea familiar o no. Entonces, eso es interesante para entender cómo los sistemas sociales se van organizando de tal manera a generar estos entes
no sustitutos del rol del Estado, pero de alguna manera reemplazando temporalmente alguna de las actividades, sobre todo en términos de la construcción de espacio. Y cuando decimos espacio, no necesariamente es el espacio físico, que de hecho sí hay una casa, un patio, una calle, algún lugar donde se juntan y se hace una especie de equipamiento móvil o rápido para que esto se pueda hacer. Entonces, eso es una cuestión importante y que forma este nuevo paisaje de esta convivencia comunitaria, que de alguna manera hoy en día hay algunas modificaciones ya porque algunas clases vuelven a ser presenciales, porque algunos sistemas son un poco más combinados, pero en ese momento, ante la indefinición y ante la incertidumbre general, la comunidad como protagonista tomó las riendas como para constituir estos espacios. Y ahí viene el concepto del territorio de significados. Porque el territorio siempre existió, no solamente en términos físicos, sino en términos de las vinculaciones entre las partes, pero el hecho de poder ser un agente de respuesta rápida para estas situaciones realmente es para considerarlo. Por otro lado, quizás lo más importante tiene que ver también, así como lo material, lo personal y lo emocional, con tres aspectos relacionados a estos espacios. Uno, la convivencia. Problemas de convivencia que han sido dejados de lado para poder dar espacio a los niños para que puedan estudiar. Ese es un punto importante. El segundo, el concepto de la educación, que tiene que ver más allá del centro educativo, sino la necesidad de que los niños y jóvenes se formen. Y el tercero es el ambiente. La constitución de un ambiente un poco más propicio para que esto sea, porque antes se daba en la escuela en un espacio de, no sé si decir aislamiento, porque no es el caso, pero sí los niños están en el colegio y ahí construyen un ambiente que es más propicio, en donde ahora tienen que hacerlo en el barrio, donde también hay otras actividades de otros jóvenes, actividades de adultos, actividades laborales que también pueden darse allí, otro tipo de actividades comerciales. Entonces, esta es una cuestión importante para considerar. También, una de las cuestiones importantes de esta investigación, ya tratando de dar una especie de revisión general, es que el proceso de transformación educativa de nuestro país habla de la transformación educativa del sistema en términos de lo que existe hoy y hacia lo que el Paraguay en realidad quiere, y por ello hay todo un proceso de consulta pública que se está haciendo de una manera adecuada. Pero en realidad una de las discusiones que creo que se pueden instalar a partir de esta investigación es entender si esta transformación educativa realmente va a traer educación transformadora, que creo que es un punto y no un juego de palabras que debe considerarse. Por otro lado, no menos importante, es que la configuración del territorio se da a través de una convivencia democrática. Y no entendemos aquí a la democracia como la capacidad de poder elegir a quienes nos gobiernan, sino democracia en términos de decidir la forma en cómo se conviven en los espacios, entendiendo que el territorio, en el lugar en donde nosotros estamos, esa convivencia se da por significados muy fuertes, entre ellos el relacionamiento en términos de una visión de un futuro mejor, que en este caso también es evidente. El tercer elemento tiene que ver con la brecha digital, que es una palabra que posiblemente, o un término que posiblemente que tenga que revisarse con mayor profundidad, pero en este caso lo que se ha dejado evidencia es que hay una distancia muy grande, hay un gap muy evidentemente grande y consolidado entre lo que idealmente se necesita y la capacidad individual y grupal de algunos sectores para poder acceder a los sistemas, en este caso al sistema educativo, para que esa educación o esa transformación de la educación realmente se considere. Si eso no está, va a ser bastante difícil que eso ocurra.
Y quizás uno de los elementos más importantes que se resaltan aquí tienen que ver con la identificación de territorios específicos dentro de los espacios físicos. En este caso, el territorio propio de una comunidad que tiene características particulares, que la hace cohesiva entre sí, pero que también la hace partícipe de un sistema mayor, que la hace comunidad, que la hace agente de unificación de ciertos elementos de valores y de una visión de relación conjunta y de objetivos que quieren trabajar a partir de pensar en los integrantes más jóvenes, en este caso, tantos niños, adolescentes y jóvenes. Y estos significados comunitarios deben ser considerados también dentro de la transformación educativa para que esta educación realmente transforme a las personas, pero sin que por ello pierdan el significado de los territorios en donde viven, porque eso tiene que ver incluso con sus cosmovisiones y es una cuestión importante también para considerar. Entonces, de alguna manera, este estudio que tiene que ver más con la participación y con una mirada crítica desde un esquema casi antropológico y social, desde el punto de vista de las configuraciones de espacios para ser receptores, en este caso de actividades educativas, las cuales no están preparadas, pero tuvieron que hacerlo y de alguna manera, particularmente creo que lo han hecho muy bien dentro de las limitaciones propias, para que también desde el Estado y desde las organizaciones de la sociedad civil se puedan considerar también dentro de la planificación de la educación estos aspectos que hacen que cada uno de los pueblos tenga también y pueda presentar, consolidar, defender y desarrollar su propia identidad. Yo les agradezco mucho este espacio, la posibilidad de haber podido presentar esta investigación. Muchas gracias por ello. En guaraní, agüille, thank you, merci, muito obrigado. Nuevamente, muchas gracias, agüillendebe.